bienvenidos. Haremos, bueno, una horita de trabajo aquí sobre cómo realizar una portada. Hablaremos más, no tanto de la parte final, o sea, no tanto de cómo se tiene que terminar una portada, sino cómo que tienes que hacer, se tiene que hacer una composición de una portada. Es muy importante tener en cuenta varios aspectos de la realización de una portada, de un libro. Y nada, analizaremos y estudiaremos un poquito en esta horita todos los puntos principales para la realización de esta portada. Um, en este caso voy a hacer una, bueno, ya mi cara ya la olvidaréis porque vamos ya a pantalla compartida. Vale, y creo que en este momento vosotros podéis ver lo que está en mi Photoshop, en mi, eh, en mi pantalla. He decidido utilizar este libro porque es bastante, bueno, Almudena Grandes es una de las autoras más conocidas de España, sus libros son muy icónicos y creo que podría ser interesante un poco a través de este título estudiar un poco cómo se podría hacer una portada por ejemplo, del lector de Julio Verne. ¿Vale? Notaréis que he quitado la foto, al final han utilizado una foto para realizar la portada de este libro. Yo siempre prefiero dibujos que fotos. O sea, si soy uno de estos que que si voy en librería y tengo que comprar un libro, siempre prefiero comparar un libro con un dibujo en la portada. Las fotos, no lo sé, no me llaman. Entonces, en el momento que nosotros tenemos la plantilla, suele ser la plantilla que nos envían para realizar la portada, ¿vale? La plantilla suele ser así, más o menos. Suele llegar una plantilla de esta manera cuando todavía el título no está, porque igual todavía no está claro el título que se tiene que poner, el espacio, si tiene que estar dentro de una colección o de otra, pero suele pasar que esto es la maqueta que te pasan, la plantilla que te pasan para realizar la ilustración. Se suele trabajar a más o menos a unos 25 centímetros de alturas y puede variar, te pueden pedir unos 400 dpi, te pueden pedir unos 300, te pueden pedir unos 600. Digamos que en esto varían los editores, depende de cómo ellos suelen trabajar. Ponemos un 400 dpi y ya lo tenemos bien controlado. Vale. Ahora, está claro que la primera cosa que tenemos que pensar cuando hacemos una portada es leer el libro, por supuesto. Parece un comentario estúpido, pero en realidad es importante leer enteramente el libro. Y en el momento que leamos el libro, vamos marcando lateralmente en una hoja aparte, vamos marcando los momentos icónicos del libro, los momentos más importantes, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en este libro hay varios momentos importantes, varios momentos interesantes que se podrían narrar. Pero también tenemos que pensar que lo que tenemos que transmitir al lector tiene que ser una atmósfera, no tanto lo que está escrito en el libro, sino la atmósfera que el libro transmite. Porque además, si nosotros hacemos os hago un ejemplo, un spoiler, ¿vale? Esto no está bien. O sea, si le ponemos en el dibujo, en la portada, algo que es fundamental para la narración del libro,
hostia, va a ser un problemón, ¿no? Porque la hemos cagado. Entonces, la primera cosa que suelo hacer es empezar con bocetos rápidos para tener una idea de lo que quiero dibujar. Tengo una idea, la empiezo a visualizar en la cabeza y empiezo a hacer un boceto rápido. La primera cosa que hago es marcar una diagonal y a través de la diagonal me busco lo que suelen llamarse puntos focales. ¿Qué son estos dos puntos aquí? Son los primeros puntos que nosotros vemos cuando estamos mirando una imagen. Son puntos de atenciones, ¿vale? Os hago un ejemplo práctico. Por ejemplo, pillo un cuadro yo qué sé, por ejemplo, de Degas. Vale. Un cuadro cualquiera. Pillo un cuadro porque es más fácil. Vale. Pillo este cuadro. Lo pongo aquí. ¿Vale? Voy. Vale. En este caso, por ejemplo, la atención está en dos puntos focales. El primer punto es la chica esta y el otro punto es el botellón este. El cuadro se llama Absencia y es exactamente lo que está bebiendo la chica. Y aquí está el botellón. Entonces aquí tenemos los dos puntos focales, los elementos donde en un primer momento los ojos se posicionan mirando de una imagen. Y es exactamente lo que tenemos que hacer, ¿vale? Entonces aquí tenemos un punto focal y aquí tenemos otro punto focal. Esto lo pongo en transparencia porque me interesa, pero no del todo. Y empiezo a pensar el libro, ¿vale? Entonces, vamos a pensar el libro. ¿Cuáles son los elementos importantes que hay en este libro? Hay un niño. El niño es el protagonista. Entonces, yo diría, ponemos el niño, ¿no? Hay que poner el niño. Lo ponemos aquí, por ejemplo, ¿vale? Tengo una idea. Voy a visualizarla. ¿En qué manera? Con un boceto rápido. Por ejemplo, hago el niño que tiene aprox unos 9 años, ¿vale? Entonces es pequeñito, entonces hay que tener cuidado con las proporciones, cabeza grandes, cuerpo más pequeñito, ¿vale? Um, podríamos hacerlo, por ejemplo, que está sentado de perfil delante de una máquina de escribir. ¿Por qué? Porque hay un momento de la historia en que el niño se apasiona a la escritura, ¿vale? No es un spoiler, no es nada, es ya desde el principio se va a entender todo esto. Entonces es algo llamativo, algo interesante y lo vamos a intentar visualizar, ¿vale? Entonces, por ejemplo, con los dedos así, como tecleando, ¿no? Y aquí le vamos a poner la máquina de escribir. De momento hago bloques, ¿veis? Elementos geométricos. No me preocupo tanto de la parte del dibujo. Me interesan los ingombros, los elementos, dónde están, dónde no están. En este caso ya hemos marcado los dos puntos focales. ¿Veis? Está el niño en un punto y la mano con la máquina de escribir en otro punto. ¿Vale? O sea que ya he cumplido con lo que es mi trabajo en este momento, ¿vale? Por la parte compositiva, nivel de composición. Todo lo que ahora viene serán seguramente elementos compositivos, pero secundarios y complementares a la imagen que estamos realizando y que estamos creando, ¿vale? Entonces, por ejemplo, me imagino, yo qué sé, el libro habla de que el chico vive en una casa
pero estamos hablando de una época que son los años 40, porque está en plena Segunda Guerra Mundial. Entonces me imagino una casa de la época. ¿Cómo eran casas de la época? Chimeneas, ¿no? Un fuego encendido donde ellos se pueden calentar, un ambiente familiar, ¿vale? ¿Añadiría un segundo personaje o un tercero? No lo sé. Podemos probarlo. Lo probamos y si no funciona lo quitamos, ¿vale? Por ejemplo, vamos con ponerle un fondo, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Me lo hago en una capa aparte, porque si luego no me gusta, lo quito. Entonces, por ejemplo, ya he marcado una pseudo perspectiva, ¿vale? ¿Cuál es esta perspectiva? Es como una perspectiva central, más o menos a esta altura, ¿vale? A la altura de los ojos, ya estoy marcando una perspectiva, ¿vale? Entonces, esta es otro elemento que yo pongo con fugas y rayas, ¿vale? Y que dejo en transparencia, porque me ayuda a visualizar bien el ambiente que voy a dibujar. Ahora, si tengo una perspectiva con un punto de fuga, está claro que la parte del fondo será más plana, digamos, ¿no? Será más... no tendrá otra fuga, se quedará solo en una sola fuga, ¿vale? Porque es con un punto de fuga, por supuesto. Entonces aquí, por ejemplo, podría marcar la chimenea, ¿vale? La estoy dibujando en una capa aparte, entonces no me voy a preocupar del tamaño de la chimenea, ¿vale? Pero sí que me preocupo de la altura de la chimenea. En este caso, por ejemplo, eh, cuando terminaré de dibujar bien la parte de la chimenea, tendré que moverla para saber la posición correcta que tiene la chimenea, ¿vale? Entonces, ¿cuánto es alta una chimenea? ¿Hasta dónde llega la chimenea? Hay de varios tamaños, pero solemos, cuando nosotros ponemos madera dentro de una chimenea, lo que hacemos es bajarnos, ¿no? Nos ponemos, no digo que nos ponemos de cuclillas, pero nos inclinamos un poco. Entonces, la parte esta no puede estar a la altura de los ojos de la persona que está sentada, ¿vale? Debería estar un pelín más abajo, ¿vale? Y el tamaño me ocupa demasiado espacio, entonces prefiero hacerla más pequeña, ¿vale? Además, teniendo en cuenta que tengo espacio y puedo dibujar más cosas, ¿vale? La hago en esta manera. Ahora, en el momento que yo hago todo esto, son bocetos, todo se puede variar y todo puede cambiar. Y ya tengo visualizado algunas cosas que yo quiero cambiar, pero no lo hago en este momento. ¿Por qué? Porque es lo que suele pasar a los alumnos. Es que lo he hecho, lo he dibujado, luego no me ha gustado y lo he quitado. Si no te gusta, significa que estás desarrollando un sentido crítico que te permite entender cuál es la parte que no te gusta y cuál es la parte que te puede, que se puede mejorar, ¿vale? Entonces, nunca dejáis de terminar un dibujo. Aunque tengáis en la cabeza otro proyecto, otro boceto, otra idea, terminad la que tenéis en marcha y luego pasar a otra, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en este caso yo puedo decidir de mover un poquito más la chimenea. Moviéndola un poquito más, en esta manera me da la posibilidad de trabajar también en la parte, por ejemplo, aquí del fondo, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, puedo ponerle un sofá, ¿vale? Algo así, en esta manera. No olvidemos que la máquina de escribir tiene que estar encima de algo, encima um, de una mesa, ¿vale? Y que el chico, el niño, tiene que estar sentado cerca, ¿vale? Entonces la silla tendrá esta perspectiva, ¿vale? Porque fugará en el punto que dijimos al principio. Dibujándolo, me estoy dando cuenta, por ejemplo, que las proporciones del niño son más de un adolescente que de un niño, ¿vale? Entonces, lo que puedo hacer es seleccionar, reducir un poco,
reducir un poco, ¿vale? Reducirlo un poco así, ¿ok? Y las manos también. Como ves, todo es boceto. O sea, no estoy definiendo nada porque no me interesa definir. Muchas veces los alumnos lo que hacen es, tienen una idea y ya empiezan. La nariz, la boca, el pelo, la oreja. No, no es importante todo esto. Esto se convierte en algo importante en un segundo momento, pero de momento no, ¿ok? De momento es boceto, ¿vale? Entonces, sigo sacándome una media idea de lo que podría ser. Aquí, yo qué sé, todo de madera. Esto podría estar hecho de piedra, por ejemplo, ¿no? Las clásicas chimeneas hechas de madera y de piedra, por supuesto. Esta podría ser una trave, un palo de madera y encima podrían haber cosas que pueden ser libros también, ¿por qué no? ¿Vale? Um, de momento no me estoy preocupando mucho de la posición que tiene uno o el otro, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora empiezo a mirar que igual podríamos ampliar un poquito más, hacerlo un pelín más grande y centrarnos un poco más en los personajes, ¿vale? Cuando hacemos una portada, tenemos que pensar que hay una parte de dibujo que va fuera de la portada. Esto es la sangría, ¿no? ¿Qué es la sangría? Es cuanto más se puede ir, cuanto más podemos dibujar excediendo de la plantilla que nos han dado. Y allí hay, yo qué sé, unos 3 milímetros, pero después de los 3 milímetros hay un corte, el corte bueno, de la impresión en la tipografía. Y, y hay que tener cuidado con esta sangría. Si se exagera, si se pone demasiado y hay cosas muy importantes que habéis dibujado en la parte externa, el riesgo es que se puedan cortar, se puedan quitar, entonces no es positivo, ¿vale? Entonces, esto de aquí combino todas las partes porque ya más o menos el boceto lo tengo. Bueno, pero la perspectiva no me interesaba, así que vuelvo atrás. Vale, vuelvo atrás, quito la perspectiva porque al final no me interesa y estos dos los combino, ¿vale? Los pongo en transparencia, multiplico, lo pongo en transparencia y empiezo a tener una idea de lo que quiero dibujar, ¿vale? Es una visión que me puede interesar. ¿Por qué? Porque este chico empieza a escribir porque empieza a leer Giulio Verne, empieza a escribir porque conoce una persona que digamos, le educa a la lectura en una época donde a su alrededor solo hay muerte y desesperación, como una guerra, ¿vale? Y entonces aquí empiezo a visualizar la imagen. Hemos utilizado los dos puntos focales y tal. Podríamos, por ejemplo, utilizar también imaginación, ¿no? Podría ser una ilustración que nos explique también cómo a través de la escritura nosotros podemos crear elementos y mundos fantásticos. Entonces, me viene a la mente, por ejemplo, 20.000 legas de viaje submarino, que era uno de los libros de Giulio Verne. Entonces, en lugar de poner el libro aquí de Giulio Verne, que sí podría ser interesante, pero tampoco tanto. Al final, la cosa interesante podría ser, por ejemplo, que eh, salieran de la máquina de escribir todos aquellos uh, todos aquellas objetos, o bueno, en este caso el submarino, o partes narrativas que Giulio Verne
contó en sus libros. Entonces, por ejemplo, aquí el Nautilus, ¿no? Con la forma típica de cómo lo ilustraron en los años pasados algunos narradores, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en lugar de poner, de borrar la parte de abajo, hago una capa nueva y con el blanco creo una separación, ¿vale? Como veis, es boceto rápido, o sea, no me interesa estar mucho en los detalles, ¿no? Puedo hacer, por ejemplo, un pulpo aquí, ¿no? ¿Sabéis? El calamar este gigante del Nautilus que también va volando, como saliendo de la máquina de escribir, ¿no? Otra cosa podría ser, yo qué sé, el viaje a la luna, ¿no? O sea, conocemos varios libros de Julio Verne. Otro es El viaje a la luna, otro es El viaje al centro de la Tierra, La isla misteriosa. Entonces, por ejemplo, podría haber la luna aquí, ¿no? Podría haber un... por ejemplo, la luna aquí, una cosa interesante que podríamos hacer, o sea, yo esto voy improvisando, ¿eh? Una cosa interesante que podríamos hacer aquí es que la luna esté integrada dentro de la ilustración. ¿En qué manera? Que aquí, en esta parte del fondo, donde está la chimenea y todo, podríamos poner, por ejemplo, una ventana, ¿vale? Y desde esta ventana se ve la luna, con un mueble aquí, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí el reflejo de la luna, que es la luna que ilumina, ¿no? Que ilumina la habitación, ¿vale? Cuando tengo todo hecho y la idea, bueno, más o menos me puede gustar, entonces solapo todo y lo pongo en transparencia, ¿vale? Y cuando todo está en transparencia, hay dos posibilidades de dibujo. La primera voy quitando, porque al final hay cosas que tampoco me interesan mantenerlas aquí, entonces las voy quitando, voy quitando capas que no me sirven. Podemos hacerlo en dos maneras. Hay autores que empiezan con el color y hay autores que empiezan haciendo líneas, ¿vale? En este caso, para ir un poquito más rápidos, ¿no? Podríamos, por ejemplo, empezar a trabajar con color, ¿vale? Por ejemplo, bueno, aquí, por ejemplo, ya vamos a empezar con esta tonalidad, ¿vale? Ok. Y aquí también, por ejemplo, aquí por un lado y aquí por el otro lado, ¿vale? En aquella época los chavales solían tener camisetas cortas y de un gris bastante triste, ¿vale? Entonces estoy intentando darle un poco de volumen a través del color.
¿vale? ¿Veis? Hay cosas que igual se tienen que retocar, pero no me interesa en este momento que el dibujo esté poco más definido. En este momento lo que me interesa es darle la justa atmósfera, ¿no? Um, Luego, por ejemplo, otra cosa importante es buscar documentación. Por ejemplo, si yo necesito eh, dibujar una máquina de escribir, a ver si me lo da. Sí, sí, vale. Um, Está claro que tengo que... ¿Dónde está? ¿Por qué no va? No se arrastra. Lo hago en otra manera. Vale, si... A ver. Os quería enseñar una foto que he encontrado. A ver si me lo permite. Vale, ahora. ¿Veis? He encontrado esta máquina de escribir, ¿vale? Entonces lo que hago es pillarla, ¿vale? Me la pongo en la parte superior de la imagen que tengo que trabajar, ¿vale? Quito el dibujo de abajo porque ya tengo una idea de dónde estará la máquina de escribir y ya que hemos trabajado con color, ¿vale? Si voy aquí y pillo este color, me da el negro, pero yo no puedo hacer una ilustración totalmente negra, ¿vale? Entonces siempre tengo que darle un poco de color. Entonces, por ejemplo, pillo un azul oscuro, ¿no? Entonces esto de aquí me lo bajo un poquito más para tener la referencia, ¿vale? Y empiezo, en la capa que tenía antes del dibujo, empiezo a crear la forma, ¿vale? De la máquina de escribir. ¿Dónde la teníamos? Aquí, ¿veis? Y la voy a poner allí donde estaba. Entonces lo hago rápidamente porque de momento no me interesan los detalles. Los detalles son cosas de un segundo momento. O sea, de momento nos interesan otras cosas. Como veis, el proceso para la realización de una portada no es de una hora, ni menos de 2 horas. El proceso de la realización de una portada te puede llevar días, ¿vale? Entonces hay que tener en cuenta que cuando se hace un trabajo no se puede sacar nada, se tiene que hacer poco a poco. Vale, aquí, por ejemplo, poniendo esta parte de aquí, ya estoy marcando también la perspectiva. ¿Notáis? ¿Lo veis? Aquí, este elemento de aquí. Si voy encima del dedo, no me importa, porque no es esto la parte del dibujo. Esta es la parte de la composición. ¿Vale? Entonces, luego voy a marcar con un poquito más de claro, ¿vale? Esta parte de aquí, que es la parte donde estarán los botones para teclear. Y aquí también empezando a tener cada vez más claro cómo hacer la máquina de escribir, ¿vale? Entonces luego volvemos aquí, igual le doy un poquito más de esto. ¿Vale? Y de momento paro aquí porque no me interesa ya más la máquina de escribir. De momento lo que estamos haciendo es darle forma, ¿no? a este chaval, a este personaje. Sigo pensando que es muy grande. Entonces selecciono, ¿vale? Y el cuerpo aún más pequeño. ¿Vale? Entonces luego pillo la cabeza.
La muevo y la hago más pequeña también. ¿Vale? Y luego sigo dándole forma. ¿Vale? Y luego, por ejemplo, con un azul más oscuro, porque en una portada es mejor no utilizar tantos colores. Es otra cosa que, otros errores que se suele hacer al principio. Colorines, colorines, poner muchos colores. Qué guay los colores. Cuanto menos colores, mejor saldrá la ilustración. ¿Vale? ¿Ves cómo empieza a pillar forma? Ahora, por ejemplo, pillo este color un poquito más así, ¿vale? Me lo llevo más aquí porque me sirve de contraste, ¿vale? Y en una capa aparte empiezo a ponerle un poco de rasgos y quiero un tipo de pincel que sea como un grafito, ¿vale? Entonces pillo este, oscurezco un poquito más. En una capa aparte, ¿veis? No quiero un pincel duro, quiero un pincel más como un lápiz. Entonces estoy empezando a definir un poquito algunas cosas y quiero poner pelo. Entonces pienso, ¿dónde está ambientado? Es el sur. La gente del sur suele ser más oscura, ¿no? Entonces de piel un pelín más oscura y de pelo más oscuro. Entonces, pelo más negro, ¿vale? Entonces aquí en la misma capa donde he estado poniendo, eh, digamos, el perfil, estoy empezando a pensar qué tipo de peinado podría tener. Le he puesto pelo, poquito de pelo largo y no me convence. En aquella época era guerra. Esto significa que la gente no tenía una higiene muy fuerte, ¿no? Entonces la gente se cortaba el pelo y los niños, sobre todo, le cortaban el pelo para que no tengan piojos. Entonces aquí voy a hacer un pelo cortito, ¿vale? Entonces aquí veis como carboncillo, ¿no? Es como un carboncillo. La otra opción podría ser, por ejemplo, que en esta parte, al revés. Vale, esta parte voy a deseleccionar esta parte de aquí. ¿Me lo hace o no? No, no me lo hace, lo hago al revés. No, espera, algo así, más fácil. Vale. ¿Vale? Entonces yo, por ejemplo, aquí podría hacer una variante, o sea, que quito esta parte, la pongo otra vez en una capa aparte y le doy una opacidad, por ejemplo. ¿Vale? Y entonces veis que ya dándole una opacidad se está creando como que el pelo, la parte de arriba es más largo y en la parte de abajo es más corto, por ejemplo. Entonces hay que probar, ¿no? Dice, ¿me convence? ¿No me convence? Le doy un poquito más de tono.
lo vuelvo a poner como antes. Siempre hay que probar. Luego, si no estáis convencidos, lo dejáis como era antes. Pero siempre hay que probar. ¿Vale? Y ahora, por ejemplo, quiero darle un poco de tono también a las manos, ¿no? ¿Veis? Luego ahora va todo el tiempo de arreglar, de buscar más dinamismo, de trabajar más, si queremos hacer un dibujo más realista o menos realista, más sintético o menos sintético, ¿vale? De momento estamos en la fase de creación de la portada. Esto para entendernos será el que se suele pasar al editor como dibujo previo, ¿vale? Decirle, mira, tengo esta idea, tengo este boceto, tengo este proyecto, ¿qué te parece? ¿Vale? Entonces, en función de esto, el editor luego os dará más informaciones. Si me gusta, no me gusta más, me gusta menos, ¿vale? Yo no sé si mientras tanto, porque claro, estoy dibujando y no veo si hay preguntas, pero si queréis preguntar algo, eh, aquí estamos, ¿eh? ¿Vale? Entonces, ¿veis que cómo está empezando a pillar forma todo? Luego, repito, se pueden modificar cosas. A mí, por ejemplo, me molesta este dedo así, entonces seguramente lo cambiaré. Ya saben algunos alumnos míos que cuando veo algún error o alguna cosa que no me gusta, eh, la tengo que cambiar porque si no el dibujo huele a hierro quemado. Los que me conocen saben por qué. ¿Vale? Y de momento lo dejo así, no arreglo nada más. Habría un montón de cosas que arreglar de dibujo, pero no es este el momento y no es lo que nos interesa, ¿vale? Antes que decía, antes os dije que esta era una idea, pero tenía otra idea, ¿vale? Entonces, yo, por ejemplo, terminaría esta para el editor siempre, mejorando un poco la parte esta de por ejemplo, del Nautilus o de... Y, por ejemplo, haría esto de aquí con un color como este, pero un pelín más oscuro, justo para darle, hostia, como este, pero un pelín más oscuro, vale, justo para darle un poco más de atmósfera. Entonces haría el Nautilus que sale fuera de aquí, el Nautilus es como, tiene como una forma como de un pez, ¿no? Es como un pez con la parte superior que lleva como escamas muy grandes, ¿no? Y es un gran pescado metálico. Entonces luego allí hay que estudiarse un poco bien con el color qué tipo eh, de partes metálicas hay y tal, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, podría poner, como decía antes, el, eh, el calamar gigante, ¿no? Con sus ojos aquí y con los tentáculos que salen de dónde? Salen de la máquina de escribir, porque al final la fantasía, ¿no? Sale de dónde? De la escritura. Entonces era un poco esta la imagen. Eh, podría, por ejemplo, separar el pulpo haciéndolo de otro color.
para que no se solape demasiado con el Nautilus, ¿no? Entonces hacer esto como de color. De esta manera el editor entenderá más lo que le estamos presentando, ¿vale? ¿Ves los tentáculos que se mueven mucho? Hay que representarlos tal como es el animal, ¿vale? La característica que tiene. Vale, entonces esto ya es un boceto bastante bien definido de lo que podría ser la presentación a nuestro editor. Y con un color más oscuro en otra capa para que luego yo pueda darle un poco de opacidad, porque al final estamos hablando del fondo, entonces el fondo luego igual con el color podríamos desarrollarlo eh, creándolo más oscuro, ¿no? Haciéndolo más oscuro para crear más profundidad, ¿vale? Entonces aquí así, esta parte de aquí y la ventana. Notaréis que en la segunda versión, ¿veis que el personaje estaba más arriba y que lo he bajado? Lo he bajado porque quería dar más relevancia aquí a la luna, ¿vale? Como un elemento principal de narración de la historia, ¿vale? Esto lo quito y pongo esto, ¿vale? Y como hice antes, me pillo el blanco para pintar encima en una capa aparte, ¿vale? Para quitar, ¿vale? Y luego aquí vuelvo con este y le doy aquí ¿vale? En esta manera. Luego falta la última parte, que es la de la mesa, por ejemplo. ¿Vale? Por ejemplo, en esta manera. Esto sería ya un buen boceto para presentarlo al editor porque respecta todas las partes gráficas que hemos mirado hasta ahora. O sea, composición, puntos focales, imaginación, fantasía, contextualizarlo dentro de lo que es la narración del libro, poner en relevancia el personaje principal y cuál es la temática principal, sin desvelar demasiado tanto, porque al final es verdad, hemos puesto el Nautilus y el calamar y la luna, pero también el título lo dice, Julio Verne. Entonces, de alguna manera ya tenemos una referencia narrativa, ¿vale? Por otra parte, por ejemplo, antes os decía que ya estaba pensando de hacerlo en otra manera, ¿no? Entonces, pillaré el último cuarto de hora que tengo para darle otra visión. ¿Por qué? Porque se suelen presentar siempre un par de bocetos al editor, ¿vale? Otra cosa importante de aquella época era el hecho bueno, de aquella época del libro, el hecho de que este chaval empieza a entrar dentro del mundo de la narración leyendo, ¿vale? Hay este personaje, este señor, este portugués, que le acompaña, ¿no? Le acompaña en la lectura. Entonces, manteniendo siempre lo que explicaba antes de los puntos focales, por ejemplo, eh, podría hacer, por ejemplo, una visión más externa y no interna. Y entonces hacer, por ejemplo, como de un bosque con un gran árbol aquí. Yo me imaginaba ya esta visión, ¿no? Con un gran árbol aquí en la parte superior, ¿no? Con igual hierbas aquí, ¿vale? Con más árboles en el fondo. Y estos árboles, por ejemplo, me los puedo llevar en una
capa aparte porque puedo ponerlos en transparencia. Poniéndolo en transparencia ya le estoy creando profundidad. ¿Lo notáis? Entonces el editor que tiene que mirar el editor o el profesor, en este caso también podría ser, sois alumnos de la JOSO y lo presentáis al profesor, pero mirad siempre la parte, mirad siempre al profesor como una persona que, 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 os, que os da informaciones que os servirían para, para presentaros a un editor. No sé, cuando yo digo editor, puede ser también un profesor. Entonces hago esto y luego aquí, mirad, aquí tengo los dos puntos focales, ¿no? Pero yo puedo hacer esto también al revés. Entonces puedo tener aquí los dos puntos focales, ¿vale? ¿Esto qué significa? Que, por ejemplo, yo puedo poner aquí el personaje que camina. Puedo poner este chaval que está caminando con el libro en mano, leyendo, ¿vale? Entonces, esta sería mi idea, mi segunda idea, más sintética, igual más poética, no lo sé, pero es una segunda idea. Aquí hay más árboles, por ejemplo, está como en un camino, en un bosque o en un parque. En la parte lejana se puede ver unas montañas, por ejemplo, ¿vale? Aquí podríamos hacer, por ejemplo, las fullas, ¿no? Las hojas que han volado y como hice antes, ¿no? Selecciono los tres y pruebo a ampliar un poco. Siempre es importante hacer este juego, porque igual el primer dibujo que habéis dibujado, igual era demasiado pequeño o igual demasiado grande. Entonces, siempre hay que probar. Y cuando ampliáis un poquito más, eh, volved atrás para ver cómo era, ¿vale? ¿Veis? Porque igual os gustaba más antes. A mí, por ejemplo, me gusta más como lo había hecho antes y no como lo he seleccionado más ahora, ¿vale? Porque me das más sensación de respirar, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, puedo seleccionar las tres capas, ¿vale? Lo pongo, todo lo pongo en transparencia y lo hago como antes, utilizando el color. Capa nueva y voy con el color. Sin definir demasiado, porque al final, no, repito, estamos en una fase de composición de de la portada, entonces no me interesa que el jefe vea la parte final. Me interesa que apruebe el boceto para que luego se pueda pasar a limpio. Que son estos los procesos para trabajar con un editor. Claudio, mira, hay Sí, una pregunta que sí. dicen cómo haces lo de los puntos focales, cómo mides, porque ve la diagonal pero no ve los puntos. Sí, ahora lo explico. Los puntos focales siempre se han utilizado en la pintura en los años pasados. Artistas como Miguel Ángel, Leonardo, utilizaban, ya eran conscientes eh, esta manera de crear la composición. Eh, en un segundo momento fue utilizada por el cine. Eh, en el cómic todavía no se había utilizado hasta un determinado punto. Eh, luego hubo
varios artistas que empezaron a utilizarlas. A ver, cuando se hace, borro todo esto para que lo veáis bien, ¿vale? Se hace una diagonal, ¿vale? Capa nueva, focales. Se hace una diagonal que desde aquí va hasta aquí, ¿vale? Y luego, con los otros puntos, tenemos que crear como un ángulo de 90 grados, ¿vale? Está claro que cuando tenemos una imagen como esta, que es más cuadradita, los puntos focales están muy cercanos entre ellos, lo notaréis, ¿no? Entonces los puntos pueden ser aquí y aquí, pero como decía antes, puede ser también al revés. No solo podemos tener los puntos focales uno arriba y uno abajo, ¿vale? Entonces es diagonal y luego con los otros dos ángulos, con las otras dos esquinas, vamos a crear estos dos puntos focales. Esto, como decía antes, fue utilizado durante varios años por varios artistas, hasta que un teórico que se llamaba Arnheim empezó a crear escribió un libro que se llamaba La percepción de la visión, y allí analizaba la visión perceptiva de la imagen, no solo del punto de vista artístico, sino también del punto de vista óptico. Entonces allí es muy interesante ver cómo algunas imágenes que nosotros conocemos nos molestan o las apreciamos por la percepción que tenemos de aquella imagen. Ejemplo práctico, un cuadro de Jackson Pollock o un cuadro o la Capella Sistina de Miguel Ángel, por ejemplo, ¿vale? O cuando, por ejemplo, miramos un cómic que dijimos, hostia, qué feo este dibujo, ¿vale? Pero al mismo tiempo nos atrae. Entonces allí la percepción de la visión trabaja en un sentido diferente, ¿vale? O cuando miramos un dibujo que igual es súper bonito, es súper perfecto, es súper realista, hiperrealista casi diría, pero nos alejamos de él. Decimos, hostia, qué pereza. O sea, tan realista, casi molesta, ¿no? Es como cuando la pareja se acerca demasiado y nosotros no queremos tanta azúcar en el café, ¿no? Eh, Más o menos así. Espero haber contestado a la pregunta y si quiere más aclaraciones, le aconsejo de leer este libro que le ayudará muchísimo a entender determinadas cosas. ¿Vale? Por ejemplo, ahora tengo el personaje y voy a empezar a dar un poco de forma a este árbol, ¿vale? Y luego, por ejemplo, me pillo un verde muy oscuro y bloque único. De aquí a aquí, ¿vale? Y luego a definir, ¿vale? ¿Vale? Entonces luego pillo otro verde y lo hago más claro. ¿Por qué? Porque me interesa que haya una profundidad. Y con el marrón también. Me pillo un marrón, o sea, dicho así, o sea, me pillo un marrón más claro, ¿vale? Intento definir los árboles más gruesos o más pequeños, ¿no? Y luego, sí, hard name, exacto. Y luego, por ejemplo, puedo utilizar un verde, pero más gris, por ejemplo, para ponerlo
aquí igual hay un césped, ¿no? Repito, chicos, estoy improvisando. No me gusta prepararme la clase con... me gusta la improvisación porque la improvisación tiene dentro un carácter muy peculiar que es la veridicidad del dibujo y la fuerza del dibujo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí pillo este y ya que lo tengo aquí arriba, ¿por qué no? Me lo pongo aquí abajo, ¿vale? Así, de esta manera. ¿Vale? Y aquí, por ejemplo, puedo poner un gris. ¿Vale? Entonces estoy haciendo todo esto en esta manera. Y esta parte tiene el gris, esta parte tiene gris, esta parte tiene gris. ¿Vale? Y luego puedo hacer una cosa, que es junto a estos dos. ¿Vale? Y luego hago esto. Y empiezo a cambiar de tono. ¿Vale? Por si yo, por ejemplo, quisiera darle una atmósfera diferente. No necesariamente tan realista, igual más oscura, igual más clara, ¿veis? Más chillón, más psicodélico, o más oscuro como gris, ¿no? O no, o lo mantengo tal como es. Otra cosa que puedo hacer en este dibujo, pero sobre todo en este dibujo, ¿por qué? Porque los árboles me lo permiten hacer una capa nueva de sombras. Som, sombra. ¿Vale? Entonces, aquí, por ejemplo, lo que voy a hacer es oscurecer toda esta parte, esta parte, esta parte, así al azar, o sea, haciendo como toquecillos, porque al final la luz entra a través de los árboles, ¿no? Y crea este efecto, ¿vale? No os preocupéis que es demasiado oscuro. No nos interesa esto. Ahora, por ejemplo, empieza a romper, ¿veis? Aquí es más uniforme, pero aquí no. Aquí es más roto, porque se están abriendo las ramas. Y lo hago también aquí, encima del personaje, ¿vale? Así, en esta manera, así, ¿vale? Y así. Y cuando ya lo tengo, aquí también hago lo mismo. Vale, mientras algunos igual escriben porque tienen alguna pregunta, nos quedamos con dos proyectos no definitivos de composición de una portada, ¿vale? Uno es esto de aquí que acabamos de ver, ¿vale? Y el otro era, bueno, esto lo quitamos, pero que sepáis que esto se puede inserir, se puede añadir dentro de la... Vale, o sea, sería esto de aquí, ¿vale? O o esto de aquí, ¿vale? Entonces ya tenemos las dos ilustraciones, esta o esta, que podemos presentar a nuestro editor diciéndole opción 1 o opción 2. Espero que bueno, que haya sido útil para vosotros, para todos. Vuelvo a la cámara si nos despedimos mirándonos. Ah, ok, perfecto. Vale, decía, espero que esta masterclass, entre comillas, os haya servido para entender un poco cómo tenéis que presentar, cómo se puede presentar una propuesta de ilustración. Y es muy interesante entender sobre todo cómo tenéis que captar la esencia, la atmósfera y la fuerza de un libro
con una portada para que el lector a la primera que esté dando vueltas por las librerías ve vuestro dibujo y dice, hostia, qué interesante, ¿vale? Conseguir esto es clavarlo, ¿vale? Y todos los elementos de composición que acabo de comentaros son muy importantes para que esto pueda funcionar en vuestra portada. Así que os agradezco a todos que habéis venido. Veo que hay mucha gente. Y bueno, y espero veros en otras ocasiones, ¿vale? A vosotros, un Súper saludo. interesante. Gracias, Jenny. Nos vemos. Un abrazo. Chao, chao a todos. Igualmente. Adiós. Chao, chao.